dominicales. Qué bonito decir así. Muy bien. Los niños se van con sus profes. Que el Señor dirija este espacio. Muy bien. ¿Me ubicas en la penúltima diapositiva, por favor? Bueno, dentro de todo el marco del libro de Isaías, hemos dedicado gran parte al estudio de los reyes que correspondieron a Judá y también por los reyes asirios, porque era el marco del siglo VIII antes de nuestro Señor. Al rey que más énfasis le pusimos fue el rey Ezequías, por obvias razones. Una, porque es el cuarto rey en el cual estuvo presente el profeta Isaías. La segunda razón, porque es el rey más sobresaliente de tiempo de Judá solo, junto con el rey Josías. Pero el rey Ezequías tendrá un lugar muy especial en el plan de Dios, en el judaísmo bíblico, en el cristianismo bíblico. Es decir, hay mucho que aprenderle a Ezequías, muchísimo. Hay mucha literatura bíblica de Ezequías. Logramos hacer estudio en Reyes, estudio en Crónicas, y hoy vamos a abrir el último texto ya en Isaías, propiamente dicho, que trata acerca de Ezequías. El tema de los reyes es muy necesario, como el tema de los reyes asirios, muy necesario para entender el contexto y por qué Isaías profetizó así. Sin embargo, por ejemplo, hoy en el sermón vamos a mirar un mensaje que fue dado en un presente, pero proyectado, que es obviamente un mensaje profético. Otra de las cosas que vemos en Isaías es su énfasis de la vida actual de Judá y tiene una gran correspondencia con nosotros. Es decir, en lo que vemos de todo un contexto, vemos contexto de idolatría, de búsqueda de paz, búsqueda de tranquilidad o búsqueda de prosperidad, rebeldía del pueblo, mensaje de Dios. Pues el mundo sigue siendo el mismo mundo. El pueblo de Dios sigue siendo el mismo pueblo de Dios. Entonces, vamos a culminar con el texto de Isaías 39 para empezar otro marco que es también muy importante y lo vamos a comenzar en un instante. Isaías, en el capítulo 39, versículos 1 al 8. ¿Y quién le da lectura a este texto, por favor? ¿Quién lo desea leer? En aquel tiempo, Merodach-Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió cartas presentes a Ezequías, porque supo que había estado enfermo y que había convalecido, y se regocijó con ellos Ezequías, y les mostró la casa de su tesoro, plata y oro, especias, ungüentos preciosos, toda su casa de armas y todo lo que se hallaba en sus tesoros. No hubo cosa en su casa y en todos sus dominios que Ezequías no les mostrase. Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo: ¿Qué dicen estos hombres y de dónde han venido a ti? Y Ezequías respondió: de tierra muy lejana han venido a mí, de Babilonia. Dijo entonces: ¿qué han visto en tu casa? Y dijo Ezequías: todo lo que hay en mi casa han visto, y ninguna cosa hay en mis tesoros que no les haya mostrado. Entonces dijo Isaías a Ezequías: oye palabra de Jehová de los ejércitos. He aquí vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa, y lo que tus padres han atesorado hasta ahora. Ninguna cosa quedará, dice Jehová. De tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Y dijo Ezequías a Isaías: la palabra de Jehová que has hablado es buena. Y añadió:
A lo menos haya paz y seguridad en mis días. Bien, este fue el texto con el que terminamos. Y aquí termina, digamos, ya el estudio tangencial del rey Ezequías, ¿sí? Con una equivocación que él comete, un pecado vanidoso, tal vez de imprudencia, tal vez por ingenuidad, digámoslo como lo digamos, pero el Señor, digamos que tiene mucha misericordia con él, pero de todas formas dice, va a haber una responsabilidad en ti de lo que pase unos años después con respecto a Babilonia invadiendo Judá. Entonces, aquí ya terminan estudios de reyes, estudios de imperios, estudios que fueron sorprendentes en la impresión que ellos causaban en el pueblo, inclusive la narrativa de la deportación de las 10 tribus del norte. Aquí ya hay un cambio de temática en la escuela, porque aunque seguimos en el contexto de Isaías, vamos a mirar algo que es un poco más hermenéutico, que es por qué Isaías se vuelve un libro tan medular en la Biblia. Y es que es tan importante el libro de Isaías como tan lamentable el estudio del libro de Isaías. Lo que ustedes y yo hemos aprendido probablemente de Isaías ha sido textos bíblicos que vamos a ver hoy. Vamos a repasarlos y por las próximas clases de escuela vamos a tomar fragmentos, lo que anteriormente se llamaba la concordancia o la correspondencia de textos, citas bíblicas que fueron aplicados solo en el Evangelio, ni siquiera en las cartas, solo en el Evangelio, y es muy abundante. Entonces, tenemos que admitir que tenemos un grado, o mucho o poco, de ignorancia con respecto al libro de Isaías. Pero solo por poner un ejemplo que no es, digámoslo así, hermenéutico en sí, sino un ejemplo de historia y de arqueología. Cuando se descubren los rollos en el Mar Muerto, lo que llamamos las 12 cuevas del Qumran, el libro que más completo está y que está exhibido en el Museo de Antigüedades Hebreas en Jerusalén es el libro de Isaías. Y la coincidencia que tiene con el libro que tenemos nosotros, por ejemplo, en Reina Valera, que es la antigua en castellano, es de una correspondencia del 99%. Entonces, a lo que quiero llegar a aplicar el ejemplo es que lo que se descubre allí, claro, se descubren otros fragmentos, por ejemplo, de Deuteronomio, se descubren cosas textos del tiempo del cautiverio, pero Isaías está casi completo. ¿Eso qué quiere decir en la providencia de Dios? Probablemente es un libro que tenemos que conocer mucho más, porque creo que lo dije al principio, cuando empezamos el estudio de Isaías, es el conector fundamental entre la historia sagrada del Antiguo Testamento con la historia sagrada del Nuevo Testamento en el Evangelio. O sea, si tú y yo conocemos el Evangelio, indirectamente conocemos a Isaías. Por ejemplo, busquemos Isaías 7:14. Isaías 7:14. Y una persona, Mateo 1:22 al 23. Yo busco Mateo, ustedes Isaías 7:14. Muy bien. Entonces, ¿qué dice Isaías 7:14? Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Muy bien.
Eso está en Isaías. Les pregunto, ¿ustedes en el Evangelio ya habían escuchado o leído esa cita bíblica? Sí, la respuesta es sí. O sea que el escritor bíblico, Mateo, inspirado por el Espíritu Santo, toma de Isaías, lo toma y lo lleva a hacer una referencia con respecto al Mesías, a nuestro Señor. Léelo de nuevo, Henry. Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel. Eso, recuerden que el pastor en el sermón ya ha hablado 2 veces de Emmanuel. Y entonces Mateo 1, 22 y 23 dice: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: y aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Muy bien. Vemos el texto de Mateo, el nacimiento de nuestro Señor. El Señor se llama, para Mateo, el Emmanuel de Isaías. El Emmanuel de Isaías. ¿Cuál era el rol del Emmanuel de Isaías? En los 2 sermones que se han tratado, es que ese Emmanuel es el que va a abrir una nueva vida en paz y consuelo. No siempre, dice, no siempre habrá oscuridad, no siempre habrá lamento. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Para algunos críticos, bueno, no críticos, estudiosos, piensan que es Ezequías, el hijo de Acaz, o sea, el rey. Pero queda obviamente mutilada la interpretación cuando Mateo toma el texto y lo pone para describir a nuestro Señor Jesucristo, es decir, al Mesías. Entonces el Mesías no es Ezequías, aunque Ezequías tuvo funcionalidad de Mesías. ¿En eso estamos de acuerdo? ¿Qué es Mesías? Aquí, claro, es un concepto denso, pero algo que podamos delinear. Mesías. Libertador, Escogido, libertador. Sí, también. El manejo de ungido. Tenemos ese concepto de ungido. El concepto de Mesías. A ver, David, ¿sabes qué te hablas? Mesías. Salvador. El Salvador. Salvador, ¿cierto? El Salvador. No un Salvador, sino el Salvador. Pero la Biblia menciona personajes, escuchen bien lo que voy a decir, que tienen características mesiánicas. Uno de ellos, Ezequías, ¿salvó a Judá? ¿Cómo no? Eso no se puede negar. O sea, él, en la toma de decisiones, salvó a Jerusalén y a Judá y le dio tranquilidad y paz. Pero es solamente una muestra de la funcionalidad del Mesías. Algo que ustedes se van a sorprender, bueno, yo me sorprendí cuando lo estaba estudiando, es que Ciro, el gran emperador persa, Dios lo llama mi Mesías. ¡Wow! Espera, pero es que Ciro no era del pueblo de Dios. Ciro era el rey persa. Ciro, y es el único, la única parte en la Biblia que Dios menciona a un extranjero diciéndole mi Mesías. Pero ¿por qué le dijo así? Y es la única vez en la Biblia. Por ser única, tiene una hermenéutica particular, ¿no? Eso también está dentro de la norma hermenéutica. ¿Por qué le dijo Dios entonces
a Ciro mi Mesías? ¿Qué creen ustedes? Para poner a prueba al pueblo de Israel, para escoger una especie de, así como de una persona para un trato, para un Bueno, que era instrumento de Dios. instrumento. Pero entonces, si David nos está enseñando, y es claro, que Mesías quiere decir Salvador, ¿por qué Dios dice Ciro es el Salvador? Porque permitió que el pueblo regresara a Jerusalén. Y no solamente lo permitió, Les apoyó. les ordenó, regresen. Entonces, la forma como tenían que ver Israel de aquel tiempo, del cautiverio o del exilio, posexílicamente, era agradecer a Dios por medio de ese hombre, no sé si decir, bueno, es algo complicado decir pagano, pero no creo que quepa, extranjero, llamémoslo así, que dio permiso, que ordenó que se regresara. Es la única vez en la Biblia, entonces toca tenerle muchísimo cuidado a esa parte, pero cuando decimos en mayúscula en Isaías, y aquí Mateo dice, es Emmanuel, Dios con nosotros, es decir, el Mesías, el ungido, estamos hablando de el que es completo y pleno, ¿sí? Esto sobre todo si estamos pensando si algún candidato que vaya a ser presidente va a salvarnos del desempleo, de la inseguridad, de lo que sea. No, va a ser una parte, supuestamente, pero el que lo hace completamente, en su plenitud, es Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces, lo que tenemos aquí es una concordancia muy interesante del libro de Isaías con el Evangelio. Inclusive hay muchísimas más citas bíblicas, sobre todo que tomé las citas que tienen que ver con el Evangelio. Bien, una cosa era lo que se decía, Isaías lo decía en su marco, en su tiempo, siglo VIII, y otra cosa es cuando Mateo dice es que se refiere a Jesucristo. Por eso el libro de Isaías se dice que prácticamente pareciera el primer evangelio. Vamos al segundo texto, Isaías 9, versículo 1 y 2. Ustedes lo buscan y yo busco Mateo 4. Mateo 4. 4, 14 al 16. Isaías 9, 1 y 2. ¿Qué dice? Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Gracias, Jaime. ¿Sabes? Me acabo de dar cuenta de algo que hace parte del sermón. Solamente lo voy a mencionar rápidamente. Está en Mateo 4, 14 al 16. Está el mismo texto que se encuentra en Isaías, en Mateo 4. Y dice, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. ¿Por qué otra vez, Mateo? Y de paso aprovechamos para reconocer que el Evangelio de Mateo es el texto del Nuevo Testamento con mayores citas del Antiguo Testamento. Mateo. Si podemos decirlo, de los 4 evangelistas o 4 evangelios, si queremos así clasificarlo, Mateo es el que tiene más citas, muchas más citas del Antiguo Testamento, más que Marcos, por ejemplo, o que Juan. Entonces, está usando a Isaías para decir que hay una liberación, que hay una luz que resplandeció.
Isaías lo dijo en su momento, en esa crisis que causa Acaz, el rey malo, pero Mateo lo está escribiendo diciendo, es que es nuestro Señor el que nos va a dar esa luz. Ya en el sermón voy a explicar un poco el tema de la zona de Galilea. Vamos a Isaías capítulo 40, versículo 3, y bueno, aquí repartámonos los textos del Nuevo Testamento. Es que es bien interesante. Mateo 3.3. ¿Quién quiere leer Mateo 3.3? Bien, Patricia. Marcos 1, 2 al 3. Pati. Vía Pati primero. Lucas 3, 4 y 6. ¿Quién dijo yo por ahí? Listos, Alison. Y Juan 1, 23. Alfredo. Uy, qué pena ahí mete blanqueé. Pero... Listo, Isaías 43. Este texto es bien interesante. Creo que no caí en cuenta en apagar la luz. Ahora sí. Ahora sí. Listos. Isaías 43. El que quiera. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Listo. Voz que clama en el desierto, enderezad mi senda. Eso está en Isaías. Y resulta que es uno de los textos más universales en el Evangelio. Cuando yo hablo de Evangelio, hablo de la unidad del Evangelio, no de uno de los evangelistas, sino de la unidad del Evangelio. Es decir, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, todos juntos. Entonces, es uno de los textos más universales en toda la unidad del Evangelio. ¿Y qué dice Mateo 3:3? Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Muy bien. ¿Qué dice Marcos 1, 2 y 3? Como está escrito en Isaías el profeta: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. ¿Qué dice Lucas 3, 4 al 6? Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Y verá toda carne la salvación de Dios. Juan 1, 23. Sí, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. ¿De quién estamos hablando? De Juan el Bautista. Ahora, Juan, el último texto que leyó Alfredo, Juan mismo se lo atribuye. ¿La captan? Juan mismo se lo atribuye. Dice: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Entonces, tanto Mateo, Marcos, Lucas, Juan, en la unidad del Evangelio, toman el texto de Isaías 40 para referirse al último profeta. Y el último profeta se llamó Juan, que apodado el Bautista. Y todos coinciden impresionantemente, sea que estuvieran en Patmos o estuvieran en cualquier otro lugar, en que Juan anunciaría directamente a nuestro Señor viéndolo, pero que su funcionalidad era en el desierto y que clamaría en el desierto. Es algo muy importante. Porque en tiempos de nuestro Señor, donde se enseñaba acerca del reino, bueno, acerca de Dios, ¿dónde se enseñaba? En tiempos del Señor. Bueno, sinagoga, bien.
¿Y dónde más? Bueno, sinagoga, lo dices bien, Henry. Voy a replantear la pregunta. ¿Dónde se encontraban las sinagogas? ¿Lo dijeron? ¿En dónde? En las ciudades, ¿cierto? Por ejemplo, Capernaum, hace ya 5 años se descubrió que tenía 2 sinagogas, no una. ¿Eso es importante? Sí, es importante, después les digo por qué. Pero Nazaret tenía su sinagoga, pues también Jericó tenía su sinagoga, Jerusalén pues tenía sus sinagogas. Es decir, los centros de estudio estaban en las ciudades. Entonces, cuando leemos, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, es decir, que enseña en el desierto. Eso es algo revolucionario. Perdón, lo ubico aquí, que somos de aquí de Bogotá, Rolos. Es como si alguien dijera, no, es que el domingo me voy a ir a las montañas de Oriente, allá aparece alguien a enseñarnos del reino de Dios con la Biblia en la mano. Y uno dice, oiga, pero luego la Biblia nos enseña, ¿es en las iglesias? ¿Sí? Pero es algo así. Entonces, en el desierto, Isaías lo escribe en una literatura profética, porque hay que reconocer que él era inspirado por el Espíritu Santo y revela lo que el Espíritu Santo le provee, pero él está viendo que ese personaje va a ser el que preside o predecesor del auténtico Mesías. Eso es algo revolucionario y es de los textos más usados y universales del profeta Isaías, del libro del profeta Isaías. Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Conocían esos textos? La respuesta es sí, pero hoy lo que estamos viendo es la correspondencia de Isaías con el Evangelio. Entonces, sí, ustedes conocían a Isaías. Lo que pasa es que conocían una parte de Isaías, pero no el global de Isaías. Es solamente conocer una apariencia. Pero qué interesante. Nosotros, por ejemplo, este texto, el texto de Isaías 7:14, un poco Isaías 9, hay otros, lo enseñamos en la Navidad. O por ejemplo, este de Isaías 53:4, lo enseñamos cuando tenemos Semana Santa. Y hay que darnos cuenta de que son textos que los estamos desaprovechando por todo el mensaje que tienen. Tienen muchísimo mensaje. Es como, bueno, y aquí yo me echo látigo también, no importa. Cuando estamos lamentando, por ejemplo, estamos en duelo, estamos despidiendo a alguien, usamos el Salmo 23. ¿Qué dice el Salmo 23? Exacto. Jehová es mi pastor, me faltará. ¿Y en valle de qué? Entonces nos da la idea como de que este ya va por el valle de la muerte. Tranquilo, mano, allá no le va a faltar nada. No. Se refiere, estos son salmos para nosotros, o sea, los vivos, para nosotros. Pero son adaptaciones que a veces pueden ser mentales, pueden ser de tradición cristiana, no sé cómo, o sea, igual yo no puedo decir que no se lea, al contrario, es un salmo hermoso, pero es como si dijéramos el que habita al abrigo de Dios, y solamente le dijéramos eso en la funeraria. No, es que nosotros también habitamos en el abrigo de Dios. Son temáticas interesantes, no es que no se pueda, pero está sucediendo lo mismo con el profeta Isaías. Estamos aplicando solo para el pesebre en tiempos de Adviento, o estamos usando de pronto cosas solamente para tiempos de Semana Santa.
Y eso es algo que tenemos que reevaluar. Claro, nosotros primero, los que enseñamos la Biblia, somos los primeros que tenemos que revalidar y decir, no, creo que eso no está escrito solo para ese momento. Y por eso la riqueza de Isaías, que es muy versátil. Bien, ¿alguna inquietud de estos tres textos? ¿Preguntas? ¿Adiciones? Isaías 53:4, texto muy controvertido. Es del combate de una de las expresiones cristianas evangélicas. Es Isaías 53:4, y alguien va buscando Mateo 8, 16, 17. Isaías 53:4. Sí. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Bien, ahí está. ¿Listos? Es una visión que tiene Isaías con respecto al Mesías sufriente. ¿Sí? Al Mesías sufriente. Miren lo que dice Mateo 8, 16 y 17, cuando el Señor sana la suegra de Pedro. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. ¿La captan? Bien. ¿A quién se aplicó ese texto en Mateo? ¿O a quiénes? A los enfermos, salud. Muy acertado, eso fue una señal del cielo. Exacto. ¿Qué más? ¿A quién más? Exactamente a la suegra de Pedro. Entonces nosotros leemos ese texto. Dice, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. ¿Eso es cierto? Sí. Ahí toca decir amén. ¿Pero ustedes fueron al médico esta semana por algo? ¿Este mes? O sea que este texto, ¿cómo lo aplicamos? Es la respuesta a nuestras dolencias. Es la respuesta a nuestras dolencias. Aquí lo que nos toca tener cuidado es que el Señor, voy a decirlo con mucho cuidado. Bueno, ustedes saben que tengo controles médicos. Él es nuestro médico. Él es nuestro médico de cabecera. Pero Él, voy a ser un poco atrevido en mi ejemplo, es el que manda las órdenes y autorizaciones médicas. Pediatría, geriatría, ginecología, fonoaudiología, ortopedia, y vamos al médico. ¿Qué es lo que quiere decir el texto? Es que como tengo al Señor Jesucristo que me ha sanado, ¿no voy? No, no está diciendo eso. Que sanó a los endemoniados, a enfermos y a una persona en particular, la suegra de Pedro en Capernaum. Ahora, ¿cómo nos sana Él ahorita? Puede ser directamente. Hemos visto milagros. Creo que ustedes y yo hemos visto milagros. Pero la manera usual en aquel entonces era depender de posiblemente el aceite de oliva, de algunos alimentos, depender de algunas oraciones. Díganme si en el tiempo del Señor Jesucristo existía la visitación a enfermos. No, se concentraba en las ciudades el estudio y no más. Está enfermo, castigo de Dios. ¿Sí me entienden? Recuerden lo que sucedía con los leprosos allá. Pero estaban cumpliendo la ley. Sí, es cierto. Pero ¿quién se acercó a los leprosos? Nuestro Señor. A lo que yo quiero referirme es, el Señor nos ha dado la oportunidad después de 20 siglos
de tener la capacidad de asistir a personas que con la sabiduría que Dios les ha dado, nos trate. Pero a veces yo noto que este texto es mal usado. ¿Por qué? Porque en la cruz Él sí dijo, aún lo que te duele, aún lo que te está flagelando en tu vida, yo lo llevo en la cruz, porque algún día no vamos a necesitar médico. Eso sí, no vamos a necesitar médico, ni vamos a necesitar terapeuta, ni psiquiatra, ni neurólogo, ni nada. Cristo nuestro Señor curó todas las debilidades de este cuerpo, porque somos trasladados a la redención completa. Mientras tanto, cumplan las citas médicas, hagan las tareas, tómense sus pastillitas, sus cositas, porque nos corresponde. La Biblia nunca ha negado la asistencia de un tercero, al contrario, la aprueba porque nuestro médico de cabecera lo ordena. ¿Hay que seguir orando? Sí. ¿Hay que seguir pidiendo sabiduría? Sí. ¿Hay que seguir dependiendo? Sí, de nuestro Señor, pero a ese punto voy. Entonces, esto que menciona, Él mismo tomó nuestras enfermedades, es que es tan soberano que aún lo que particularmente le pasa a Gloria o le pasa a Juliana, Él lo conoce y lo trata. ¿Sí? Porque a veces dice, no, pero el que es Señor, que se va a interesar en mi, no sé, en mi dolor de mano, si pues las mayorías de personas le piden por sus tratamientos densos, ¿no? Quimioterapias, en oncología, de pronto problemas ya muy densos, Alzheimer. Yo ahí que me duelen los dedos, no, espera. Él también está pendiente de eso. Entonces, es bien interesante la correspondencia y la aplicación que tiene Isaías en el Nuevo Testamento, el impacto que debe tener en la iglesia. Ojo, estoy solo con el Evangelio, pero cuando lleguemos a textos usados por los apóstoles, va a ser también muy interesante. Y ahí es donde uno va a decir, ¿y por qué no leí antes Isaías? ¿Por qué no lo estudié antes? Sí, tiene su complejidad, pero nunca es tarde. Isaías 42, 1 al 4. Y alguien que busque Mateo 12, 17 al 21. He aquí mi siervo, yo le sostendré, y el ungido, el cuyo cuidado no tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrantará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeara. Por medio de la verdad traerá justicia. No. Hasta ahí está bien. Vamos a leer, gracias Ali, Mateo capítulo 12, 17 al 21. ¿Quién lo quiere leer? Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma, pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. Isaías 42, reseñado por Mateo. ¿Hablando de qué? De que lo que hace el Señor Jesucristo fue profetizado por Isaías y textualmente está haciendo lo mismo que fue profetizado, que fue anunciado desde Isaías. ¿Qué lo que se anunció? Que Él tendrá el Espíritu de Dios, no contenderá, no voceará, es decir, no peleará, no discutirá. Claro, obviamente tenemos los textos con los saduceos, los fariseos y los escribas, eso es verdad, pero no va a ser la razón de ser de su ministerio, llamémoslo así. Nadie oirá en las calles su voz.
Entonces, ¿dónde lo oyeron? Ustedes que son expertos en el Evangelio, porque duramos 5 años en concordancia del Evangelio, ustedes pueden saber dónde se la pasó el Señor sobre todo, dónde hizo las señales. Pero pasemos. La caña cascada no quebrará y el pábilo que humea no apagará. Textos raros. Hasta que saque a victoria el juicio y en su nombre esperarán los gentiles. ¿Qué es lo que dice? En resumen, dice más de lo que voy a decir. Pero en resumen es, si todavía hay una idea de Dios por ahí, si todavía por ahí hay algo de vida, Él dice, no lo va a apagar. Por ejemplo, es cuando una persona en la iglesia faltó un año entero y entonces regresa. ¿Cómo se le va a recibir? No al estilo evangélico tan ramplón, ¿no? Que, uy, qué milagro. No, eso ya ustedes crecieron, ¿sí? Eso no. Oye, nos alegra. ¿Qué pasó en tu vida? Y cuando la persona está regresando, ¿eso qué quiere decir? Que el pábilo, es decir, la vela, se apagó, pero siguió echando ¿qué? Humito. Y se puede prender de nuevo. A eso se refiere. Así que puede que haya mucha ignorancia, pero si hay todavía algo de luz, hay esperanza. Eso es lo que está diciendo el texto desde Isaías. Y lo ratifica Mateo con respecto al Señor. Último texto, Isaías 6, 9 y 10. Uy, tiene harto texto. Alguien que busque Mateo 13, pues es largo. Vamos a quedarnos solo con Mateo 13, 4 al 15. Y Isaías 6, 9 al 10. Más vale vista de ojos que deseo que pasa. Y también esto es vanidad y aflicción de espíritu. Respecto de lo que es, ya ha mucho que tiene nombre. Y se sabe que es hombre y no puede contender con aquel que es más poderoso que él. Mateo 13, 4 al 15. Y mientras sembraba parte de las semillas, Sí. y mientras sembraba parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó entre el regal, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en la buena tierra, y dio fruto, cual al 100, cual al 60, cual al 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, acercándose a los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Gracias. Léelo otra vez, por favor. Es que yo no me quedé. Estaba hablando de... Dice ahí, oiréis, hablaréis y nadie te oirá. Dilo, por favor. Y dijo: anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos, y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y haya para él sanidad. Es el llamamiento de Isaías. O sea, y ahí, es decir, ¿y quién irá? Isaías dice: heme aquí, envíame a mí. Dice: vas a hablar, mostrarás señales, ni te van a escuchar ni lo van a entender. El tema de las parábolas, que es el tema de Mateo 13, nuestro Señor le dicen: ¿y las parábolas qué? Es para que no entiendan. Ojo, otro día explicaré ese tema. Porque se supone que la Biblia está dada para que todas las personas la entiendan. Esa es la teoría. Y no es así. Hay un factor predominante y es la acción del Espíritu Santo iluminando. ¿Quién anunció eso primero? Isaías, con su propio testimonio, donde el Señor le dice: ve y haz esto.
pero el resultado va a ser lamentable. Es algo que está en la Biblia. 6 textos, 6 correspondencias, y miren, la gran mayoría, creo que todas, tienen Mateo, 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 Mateo. A eso me refiero. La gran cantidad de texto bíblico que tiene Mateo de el libro de Isaías. ¿Inquietudes? Tomémonos un café. Que el Señor los bendiga. Gracias. Gracias.